Muy buenas noches para todos los asistentes y a la familia Naranja. Soy Edwin Alejandro Ramírez Pérez y los estaré acompañando la noche de hoy como moderador de la quinta jornada del primer conversatorio Naranja, denominado Estrategias de Formación en el Fútbol Base. Para nuestra institución es un honor contar con la presencia de ustedes en un escenario que tiene como objetivo dar a conocer las experiencias exitosas de nuestra organización en el ámbito de formación deportiva, con la intención de fortalecer relaciones con las diferentes organizaciones y profesionales que impactan el fútbol base a diferente nivel. Inicialmente queremos saludar a todas las personas y organizaciones que hacen posible este evento. Ellos son nuestros patrocinadores: Gaseosas Pool, la Alcaldía de Envigado, el INDER de Envigado, Novo Sport Global. Extendemos un saludo muy especial a todos los miembros de la junta directiva de nuestro club, a nuestro presidente Ramiro Ruiz, al director deportivo Manuel Valero y a todo nuestro equipo de comunicaciones y mercadeo que facilitan el desarrollo de este evento. Igualmente damos la bienvenida a los profesionales que estarán acompañando a nuestro expositor en la fase de interacción con el público, una vez finalice la presentación de nuestro invitado. Ellos son la doctora Catalina Barrera y José Ruiz, fisioterapeuta, quienes también hacen parte de nuestra junta de jefes y en próximas secciones nos compartirán sus experiencias en este tema que hoy nos convoca. Antes de iniciar con la ponencia, los invitamos a atender las siguientes recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la sección. Esto con el fin de no generar interferencia con el expositor y asegurar una excelente calidad de audio y video. En el caso de tener interrogantes, por favor utilizar el chat para ello, informando su nombre, la organización a la que pertenece y su pregunta. Al final de la exposición, el moderador planteará algunas de ellas a los invitados especiales para que puedan clarificar los conceptos presentados por el expositor. Nuestro invitado ya está listo para iniciar. Él es el médico Óscar Guerrero. Óscar Mauricio Guerrero Rivera, médico egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el año 2010, especialista en medicina aplicada a la actividad física y al deporte de la Universidad de Antioquia en el año 2017, médico del Envigado Fútbol Club desde el año 2016. Médico Óscar Guerrero, muy buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo Primero, está? muy bien, muchas gracias. Unirme al agradecimiento a todas las personas que hacen posible este evento. Muy contento de que se den estos espacios y de que abarquemos un poco el panorama para compartir un poco la experiencia de lo que es hacer parte de Envigado Fútbol Club. Muchas gracias, doctora Catalina. Buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos, para los compañeros del club y para todas las personas que están conectadas. Alejandro, buenas noches. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Vamos a compartir un poco el conocimiento y que sea una charla. Así será. Bienvenido, médico. Médico Bueno, Óscar Guerrero, la audiencia es suya. perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar a hablar sobre el tema de las lesiones por sobreuso en el deportista, en el futbolista en formación. Quiero mostrarles un poco esta imagen para más o menos mirar el panorama. Estamos acostumbrados a siempre estar presentes a las lesiones agudas, las que evidenciamos en el campo de juego, en los entrenamientos, en los partidos, que son las más comunes: fracturas, golpes, esguinces de tobillo, etc.
Pero cuando hablamos de las lesiones por sobreuso, el panorama se nos pone más o menos como está en la imagen. Múltiples personas viéndolo desde diferentes puntos, muchos factores complejos como vamos a ver adelante. Entonces, lo que quiero con esta charla es darles un poco de ideas generales. Hablando de cada tema nos podemos gastar una jornada entera hablando de cada tema sencillo. Entonces va a ser algo general, una visión de todos los aspectos que considero más importantes para tener en cuenta con esta lección. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos dos eventos son un mundo aparte, diferente en nuestros niños, además de su estado, pues sus ocurrencias, su estado mental, su forma de actuar. También físicamente son completamente diferentes a nuestros futbolistas profesionales, a nuestros futbolistas ya maduros. ¿Por qué? Porque su sistema, su fisiología, su esqueleto es completamente diferente al de un futbolista ya maduro. Por lo tanto, tenemos que tratarlos de una forma completamente diferente. Las enfermedades que le dan a un niño o a un joven que está empezando su proceso deportivo es muy diferente a las que tienen un futbolista que ya ha madurado completamente. Porque ya vamos a ver más adelante qué efectos tiene todo esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del sobreuso? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta ciertas interacciones. Primero, cargas físicas repetitivas submáximas en un esqueleto inmaduro. Si le sumamos a esto la interacción entre múltiples factores de riesgo que ya ahorita más adelante les vamos a mencionar, y un tiempo inadecuado para la reparación y la adaptación tisular. Cuando tenemos una mezcla o una interacción entre estos tres puntos, vamos a terminar en una lesión por sobreuso. Estamos hablando, nuevamente les digo, de un evento completamente diferente a la lesión aguda que se produce por un evento específico. Esta es más una suma de cosas que al cabo del tiempo me van a llevar a una lesión. Y esta lesión puede tener también dos escenarios. Un escenario en el cual son síntomas leves que no interfieren con el desarrollo del niño, puede seguir haciendo sus participaciones sin ningún problema, que con los cuidados básicos puede seguir participando en el deporte, o el extremo de un niño que definitivamente tengamos que dejarlo parado semanas o incluso meses de su actividad deportiva. ¿Por qué pasa esto? Porque los niños y jóvenes tienen un esqueleto completamente diferente a los del adulto. Es un esqueleto inmaduro. ¿Qué características tiene este esqueleto inmaduro? Primero, que lo que va a predominar en ellos, o una parte muy importante y vulnerable en ellos, es el cartílago de crecimiento. Estas epífisis y apófisis cartilaginosas en los huesos van a hacer que las estructuras sean un poco más sensibles. Las uniones hueso-tendón también tienen unas resistencias diferentes. Las estructuras van a cambiar su elasticidad, el crecimiento va a hacer que cambien las fuerzas mecánicas de estas estructuras, van a tener una fuerza tensil diferente y la intensidad de la fuerza que van a soportar va a ser diferente a la de un esqueleto ya maduro. Y las proporciones en las extremidades. Puede haber crecimiento desproporcionado de las extremidades o bien, como decimos, cada extremidad creciendo a su ritmo diferente. Entonces aquí en esta gráfica podemos mirar cómo es más o menos el esqueleto, un hueso largo de un niño, de un jugador que está en crecimiento, en la etapa inicial, en la edad, en los primeros años de la infancia, lo que predomina es el cartílago. Después empieza a formarse los núcleos de osificación y empieza el hueso ya a formarse como propiedad. Después empieza el crecimiento y se vuelven muy importantes estas estructuras que son las placas epifisiarias o los platillos o los platos de crecimiento. Esta zona es vital porque aquí van a salir las células y los nutrientes que van a permitir que el hueso crezca en longitud y quede como este que vemos aquí en el centro, que es un hueso maduro. Entonces estas zonas son las que están propensas a lesionarse y generarnos síntomas porque son las zonas más vulnerables en esta estructura, porque tienen menos resistencia, como hablaba en la diapositiva anterior. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en una rodilla tendremos la placa de crecimiento, luego tendríamos la epífisis, que es la zona más distal del hueso, donde van a estar también el cartílago articular, y también aparecen las apófisis, que son sitios adicionales o superficies específicas en el hueso, donde se insertan principalmente tendones, y esa acción de esos tendones también van a ser las propensas a que tengan lesión. Todo depende de un factor mecánico. El estrés mecánico va a ser muy importante. Entonces, si ponemos un zoom más o menos de lo que estábamos hablando anteriormente, tenemos la interfaz entre el hueso, esta
es la zona del hueso, esta es la zona del cartílago de crecimiento, y tenemos la zona de la apófisis, por ejemplo, en este caso, donde va a tener una inserción, la unión del músculo y el tendón, y este va a hacer unas fuerzas hacia un lado. El hueso es firme, el hueso no lo mueve nadie, queda quieto, entonces el hueso también genera una resistencia en el lado contrario, y la que lleva la peor parte es la interfase de crecimiento. Este platillo de crecimiento es el que va a estar sometido a todas estas fuerzas, fuerzas de compresión, de tracción, de flexión, de cizallamiento o de torsión. Entonces se hace como un efecto sándwich en el cual el cartílago queda dentro de los dos huesos, y con esos microtraumas repetitivos, si no tenemos la recuperación adecuada, es cuando va a empezar a molestar y a generarnos los síntomas. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué las tenemos que tener en cuenta? Básicamente, entonces, el contexto que tenemos es el siguiente. Es claro que tenemos un incremento desproporcionado en los últimos años de la participación deportiva, específicamente pues en el fútbol, en este caso, de los niños y jóvenes. Vemos cómo en los últimos años ha crecido mucho los equipos de fútbol organizado, bien organizados. Un punto clave también es que si bien tenemos jugadores con edades cronológicas iguales, y para esto están las diferentes categorías, podemos tener niños en una misma categoría con la misma edad cronológica, con diferentes edades biológicas. Basta con sentarnos a ver un partido, por ejemplo, en la categoría sub-12, sub-13, en la cual sabemos que los niños que están en el campo cumplen con un requerimiento de edad cronológica, pero podemos ver diferentes biotipos. Podemos ver el más grande, el más gordito, el más pequeño, el más rápido, el que hace movimientos no tan armónicos. Entonces se van sumando ambas cosas. Además, la especialización deportiva temprana también la tenemos que tener presente. Desde edades más tempranas estamos especializando a los niños en un solo deporte, lo cual primero los puede arriesgar a que solamente desarrollen cierto tipo de actividades, y segundo, eso también los hace un poco más propensos a que se estresen y a que abandonen más temprano el deporte. Entre el 45% al 50% de las lesiones infantiles en el fútbol son por sobreuso. Una gran mayoría. ¿Cuál es el problema? El problema es que no siempre generan incapacidad, por lo tanto muchas veces se subestiman y muchas veces se hace un mal diagnóstico. Se pasa por alto, o simplemente, ahora más adelante lo vamos a ver en los errores más comunes, simplemente se pasan por alto porque se piensa que no es nada o que simplemente es fruto del mismo deporte. Y se presentan, miren, 69% de frecuencia en deportes que requieren correr o patear o saltar, como es el caso del fútbol, que tiene estos diferentes requerimientos. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Que acompañado de ese aumento en la participación deportiva también está el aumento de la presión y el énfasis en el éxito. Vemos que el nivel competitivo está aumentando cada vez más. Además, es diferente el estrés que pueda tener un niño que esté en una escuela de pronto que está arrancando, que tiene menos expectativas, a un niño que está en mayor nivel de presión porque hace parte de las fuerzas básicas de un club profesional. Entonces hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque le hacemos a veces exigencias a los deportistas en formación como si fueran deportistas de élite. Queremos que nos den logros muy grandes y de pronto lo estamos llevando a un exceso de presión. ¿Por qué más aparece todo esto? Expectativas de los padres o de los entrenadores, expectativas desproporcionadas por los retos que se les presentan permanentemente. Becas deportivas, viajes a torneos nacionales o internacionales, las elecciones, la convocatoria de selecciones o llegar a un nivel profesional. Toda esta presión va llevando a nuestros niños a ir acumulando factores de riesgo. Y además la participación también en múltiples deportes. Si bien participar en múltiples deportes en un niño es muy bueno, hacerlo a nivel competitivo va a generar un mayor problema, porque entonces va a tener el estrés del fútbol más el estrés de otro deporte, entonces eso se va a sumar. Y Médico. Señor. Médico, buenas noches. Buenas noches. Pena, puedes acercarte un poco más el micrófono, que nos están escribiendo. Listo. Muchas gracias. Ahí está mejor. Aquí está mejor. Sí, señor, perfecto. Listo. Y algo que lamentablemente tenemos que nombrarlo, pero que es una realidad, es que el deporte se ha vuelto un negocio, y especialmente el deporte infantil en los últimos años también se ha vuelto un negocio. Entonces, esta presión de querer tener frutos y rendimientos económicos de la formación de un niño como deportista también hace que se aumente el riesgo de lesión.
¿Cómo vamos a identificar las lesiones? Básicamente no es un procedimiento extraño, un procedimiento raro. Con 3 puntos claves que yo considero se pueden identificar muy bien las lesiones. ¿Cuáles son? Primero, escuchar al niño, prestarle atención, oír siempre sus sensaciones, sus quejas, sus molestias, cómo se siente, siempre estar en contacto con él, aprender a conocerlo. Segundo, analizar. Estamos en el día a día viendo a los niños, los entrenadores, los preparadores físicos, incluso hasta los padres también. Estamos viendo día a día cómo se comporta el niño, entonces hay que mirar cómo es el comportamiento durante los entrenamientos. Muchas veces el niño de pronto se calla, que tiene alguna molestia por las ganas que tiene de jugar, pero si lo vemos que de pronto el entrenamiento cojea, no se desempeña de la misma manera, o simplemente su rendimiento deportivo se ve alterado, hay que sospechar. Y tercero, hacer un control, controlar todo el tiempo estos factores, controlar y hacerle seguimiento al niño de cómo evolucionan las molestias, qué medidas se están tomando o cómo ha sido su desempeño a lo largo del tiempo. Y el síntoma principal es el dolor. Entonces el dolor puede aparecer en diferentes etapas o en diferentes grados. Tenemos las etapas de esta presentación en general son 4 grados. El grado 1 es un dolor que se presenta luego de algunas horas o algunos minutos de que termine la actividad. Es un dolor mal definido y que generalmente se describe como una sensación de sensibilidad o algo muy inespecífico. El grado 2, que es generalmente donde se encuentran la mayoría de los casos, es un dolor que se presenta inmediatamente después de la actividad, que puede ser mejor localizado, pero que no va a interferir con que al día siguiente el niño pueda hacer su entrenamiento normal. El grado 3 y el grado 4 son grados ya más severos. En el grado 3 se presenta dolor durante la actividad deportiva, es recurrente, va progresando cada vez más y es bien localizado y puede interferir con el desempeño del jugador en sus entrenamientos y partidos. Y el grado 4 es cuando aparece dolor en reposo e incluso con las actividades diarias más sencillas y generalmente va a dar incapacidad funcional. Entonces, lo más importante es tratar de, con lo que les comenté anteriormente, identificar la mayoría de lesiones cuando aparezcan en estos 2 primeros grados y que no nos lleven a un grado más severo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de lesiones? Los podemos dividir en 2, los factores de riesgo intrínsecos y los factores de riesgo extrínsecos. Dentro de los factores de riesgo intrínsecos tenemos la edad, la presencia de una lesión previa, las etapas de crecimiento y desarrollo, la fuerza y la flexibilidad, la condición física del deportista y las alteraciones biomecánicas. Y dentro de los extrínsecos tenemos también las cargas de entrenamiento, calendarios inadecuados de entrenamiento y competencia, el uso inadecuado de calzado, la superficie de juego, lo que les comentaba ahora de la especialización deportiva temprana, un exceso de presión, un estrés psicológico y el sueño y la alimentación inadecuados. Esto también, ¿qué característica tiene? Que los factores de riesgo intrínsecos generalmente no son modificables o poco modificables y los factores de riesgo extrínseco es donde más vamos a interferir porque son factores de riesgo que pueden ser modificables. Entonces vamos a hablar un poco de algunos de estos para darles más claridad. Inicialmente una lesión previa es el predictor más importante para la recurrencia de una lesión. ¿Por qué? Porque si no se identifica adecuadamente, los factores de riesgo que generaron esta primera lesión pueden recurrir o pueden persistir, o que se haga una inadecuada rehabilitación en la primera lesión. Entonces, si no se identifica correctamente el desencadenante previo, es un niño que probablemente tenga dolor, le hagamos la rehabilitación, que vuelva a su actividad deportiva, pero que en 2 o 3 meses nos vuelva a consultar o tengamos que volverlo a parar porque vuelve a tener el dolor en la misma zona o en una zona diferente. Y ahorita vamos a ver que este tipo de lesiones se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, si no identificamos eso, se puede recurrir la lesión. Entonces, por eso es muy importante, siempre que tengamos una presencia de esta lesión, no es simplemente tratar el síntoma, porque el dolor se puede controlar generalmente muy fácil, se mejoran los síntomas, pero si no quitamos la causa, muy seguramente el niño va a volver a recaer en la lesión. Los picos de crecimiento y desarrollo son muy importantes, más o menos el rango de edad en que hay mayor riesgo es el rango de los 10 y medio a los 13 años. ¿Por qué? Porque en esta etapa se presenta el inicio de la pubertad, se presentan los picos de crecimiento acelerado y el conocido estirón puberal. Veamos entonces en esta gráfica cómo el crecimiento va cambiando.
la velocidad de crecimiento, y después más o menos de los 11 años y medio o 12 años se presenta un pico rápido de crecimiento en el cual se puede crecer más o menos entre 6 a 12 centímetros en un año o en año y medio. ¿Esto qué relevancia tiene? En que las estructuras se vuelven menos resistentes al estrés mecánico en esta fase de crecimiento rápido. Al ser un crecimiento tan desproporcionado, tan rápido, las estructuras no van a tolerar o la resistencia al estrés mecánico va a ser menor. Entonces es diferente un niño que ya, o un joven que ya está finalizando el crecimiento, por ejemplo a los 16, 17 años, las estructuras responden diferente, o un niño que esté antes de la pubertad, menos de los 11, de los 10 años. La resistencia al estrés va a ser diferente. Los cambios en fuerza y flexibilidad también son importantísimos. ¿Por qué? Porque hay una velocidad de crecimiento diferente de todas las estructuras. El hueso va a crecer muy rápido, pero el músculo y el tendón va a crecer a una velocidad más lenta. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que el hueso va a ser mayor, va a tener mayor distancia, perdón, el músculo y el tendón va a tener mayor distancia que recorrer, y como no va a crecer igual de rápido, se va a presentar una disminución en la flexibilidad durante este pico de crecimiento. Al tener esa falta de flexibilidad, entonces van a haber alteraciones mecánicas, va a haber una limitación además, porque las extremidades más grandes, si no tenemos un desarrollo adecuado de la fuerza, y sobre todo déficit de fuerza excéntrica, el niño no va a ser capaz o va a manejar de una forma inadecuada sus extremidades. Antes tiene que manejar una extremidad que antes tenía una medida diferente, y esto lo va a llevar a que pueda tener el riesgo de lesión. Y efectivamente, pues en la pubertad también había incremento de la fuerza, pero este incremento de la fuerza también puede llevar a un incremento en los desbalances entre músculos agonistas y antagonistas, o imbalances entre una extremidad y la otra. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes vemos cómo los vectores de fuerza y las flechas más grandes pueden hacer más fuerza. Entonces, estos puntos de unión entre el músculo, el tendón y el hueso son los más vulnerables, porque las estructuras van a crecer en diferentes momentos. El alineamiento anatómico también hay que tenerlo en cuenta. Las alteraciones posturales, las alteraciones de la marcha o del apoyo plantar. Estas alteraciones pueden ser en estático, como estamos viendo en las imágenes, un niño con una alteración en la postura, con un descenso de los hombros, con un mal apoyo plantar. Aquí no lo estamos viendo, pero niños con mal apoyo plantar, que tienen desviaciones en la columna, alteraciones en la alineación de los miembros inferiores, el genu valgo, el genu varu. Todo esto va a llevar a que cuando el niño ejecute un gesto, cuando está haciendo sus actividades deportivas, lo vaya a ejecutar mal, se me vaya a hacer una compensación con otras estructuras, o cambie la mecánica de los ejercicios para compensar con otras estructuras el déficit que le está generando en el cuerpo la parte mecánica. Los patrones de movimiento pueden estar alterados, entonces por eso es importante observar. En esta parte nos podemos ayudar mucho con lo que hablamos en la charla del martes, por ejemplo, con el video. En la parte del video nos ayuda mucho a entender, por ejemplo, un niño puede verse muy bien en su postura estando quieto, sin ninguna alteración significativa de la postura o de la marcha, pero al momento de correr o ejecutar algún gesto deportivo, podemos ver que tiene vicios en el desarrollo de esto. Entonces, eso es muy importante que lo identifiquemos. Otro punto a tener en cuenta son las cargas de entrenamiento y la competencia. Hay claramente una relación lineal directamente proporcional entre las horas de participación deportiva y la lesión por sobreuso. Más o menos se puede estimar de que un niño que está sometido a más de 16 horas a la semana se asocia a un riesgo mayor de lesión que requiere atención médica. Esto no quiere decir que si entreno menos de ese tiempo no se me van a lesionar. Con cualquier tipo de carga física excesiva, si no tiene el descanso adecuado, o si el niño simplemente tiene muchos factores de riesgo, va a presentar la lesión. Y la relación está tanto con el volumen de entrenamiento como con la intensidad. No podemos decir, no, es que yo voy a entrenar 3 horas al día, pero muy suave. El volumen también tiene que ver, no solamente la intensidad del entrenamiento. Y además hay que tener en cuenta múltiples competencias, lo que les comentaba anteriormente, otros deportes con fines competitivos. Entonces el niño que el sábado juega su partido del torneo de fútbol en la mañana, en la tarde va y juega el torneo de tenis, y al día siguiente va y hace el torneo de baloncesto. Entonces esas cargas van sumando, no es solamente
un momento aislado, sino hay que tener en cuenta toda la carga. Y algo que en los últimos años también ha venido en aumento es la parte de los entrenamientos complementarios o los entrenamientos personalizados. Es un punto muy, muy álgido porque el trabajo que se hace, digamos, desde la preparación física, del entrenamiento con la planificación, puede dañarse muy fácil. Por ejemplo, si un niño se ve sometido a cargas externas que no sabemos cuáles son, o cargas de pronto desproporcionadas que no van de la mano con el plan de entrenamiento que tiene en su equipo. Entonces hay que tratar con mucho cuidado esta parte de los entrenamientos personalizados, porque uno lo puede identificar muy fácil, niños que se lesionan o que recaen en las lesiones, y su factor de riesgo está en que le están sometiendo a cargas adicionales en sus entrenamientos. La superficie de juego también es un punto clave. Hay mucho por lo que hablar. Las canchas sintéticas en los últimos años han estado en mayor auge. Se exponen los niños a superficies de juego más duras, que van a retornar con mayor fuerza el impacto que se les dé a sus estructuras. Va a haber un incremento de la fricción, de la relación entre el pie y la superficie de contacto, un mayor torque, una mayor fuerza que requiere para hacer frenos, para hacer giros, para hacer desaceleraciones. Entonces, esto va a hacer que aumente el estrés mecánico en las estructuras. Y esto va de la mano con el calzado. Aquí también podríamos quedarnos hablando toda la noche, y es un factor muy importante que a veces se pasa por alto. Nos dejamos llevar últimamente más de la moda y el diseño, y que los niños quieren tener los zapatos de su ídolo que ven en televisión todos los fines de semana, pero no sabemos si esos son realmente los que vayan a necesitar. ¿Cómo identificamos rápidamente el calzado? El calzado todos los zapatos, casi todos tienen en la etiqueta esta identificación de 2 letras, en las cuales nos dicen la suela del zapato, para qué tipo de superficie está diseñada. Esta SG es la de piso o la de superficie suave, que son los tacos de aluminio, que en los niños pues están completamente descartados. Pero el error aparece muchas veces aquí. Tenemos niños con guayos de terreno firme, FG, jugando en un terreno duro como es una cancha sintética. Entonces la presión que recibe el pie y de ahí para arriba todas las estructuras va a ser mayor. Entonces ahí puede estar también un factor de riesgo para la lesión. ¿Cómo identificamos el zapato adecuado? Generalmente tienen estas 2 siglas. O el AG, que son las de pasto artificial, que son zapatos con tacos más cortos, de un material blando. Algunos son huecos, múltiples tacos distribuidos a lo largo de toda la suela, y cónicos. Miren que son redondos. Son redondos porque en la forma del taco también nos va a dar una fricción inadecuada. O los conocidos como los tenis guayos, que son los de cancha sintética o TF. Los TF también son útiles porque son zapatos con múltiples tacos, entre 30 y 40 tacos muy pequeños de un material muy blando, que van a hacer una menor fricción en la superficie. Últimamente podemos ver estos tipos de guayos. Estos son unos guayos que, por ejemplo, aparecen en la página de Adidas como MG. Son guayos para múltiples superficies, para superficies intermedias entre firme y artificial. ¿Qué características tienen? Si pueden ver aquí el detalle, por ejemplo, la forma de los tacos es diferente, son tacos un poquito más cortos, son triangulares, no son cónicos, y en el material también hay una diferencia. Entonces hace que la interfaz entre la fricción que genera el guayo para los movimientos del niño va a ser mejor. Los ideales, ¿cuáles serían? Estos. Lamentablemente en nuestro mercado son difíciles de conseguir. Son guayos que son, los tacos no se alcanza a ver, pero algunos tienen huecos, son blandos, son de diferentes tamaños, y ustedes pueden ver la parte de arriba es tal cual un guayo que puede ver el niño, de los que utilizan los jugadores mayores, pero en la suela está el elemento clave. Entonces estos son los que tendríamos que ideales para hacer la transición, pero son más difíciles de conseguir. Y estas, finalmente, la superficie o los tacos acuchillados, definitivamente prohibidos en los niños. Los guayos con tacos alargados, con cuchillas, generan muchísima mayor fricción y muchísima mayor dificultad para el movimiento del niño en la cancha. Entonces, definitivamente, deberíamos evitar este tipo de suela. Finalmente, ¿qué tenemos que tener presente? Que sea una talla adecuada, la suela adecuada para la superficie en la cual juega el niño, y que tenga un soporte anatómico del talón para que le den mayor estabilidad.
Muy importante que probablemente si tenemos al niño en nuestro pico de crecimiento, la talla de su zapato vaya a cambiar. Entonces, algunos niños, por ejemplo, en 6 meses pueden tener unos cambios muy significativos y así el guayo no tenga deterioro, debemos cambiárselo porque la talla del pie del niño va a cambiar. Eso hay que monitorizarlo muy bien porque el pie empieza a sufrir con una talla inadecuada y también nos lleva al riesgo de lesión. Y finalmente, con los factores de riesgo, el estrés psicológico, es muy importante tenerlo presente, saber reconocer las habilidades del niño, saber que tenemos niños de 12, 13 años, pero pueden tener edades biológicas de 11 o de 10, así como tenemos niños de 12 con edades biológicas de 14, 15 años. Entonces, tenemos que estar en capacidad de saber si el niño puede responder a lo que le estoy exigiendo, saber conocerlo, el desarrollo motor que tiene, el desarrollo físico, y saber si la exigencia está acorde con lo que él tiene en el desarrollo. Las expectativas que no son reales de padres y entrenadores, expectativas desproporcionadas, como la hablaba al principio, tener también en cuenta el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. La parte emocional es muy importante, las habilidades sociales, educarlos en el manejo de la presión, en el manejo del estrés y en la tolerancia a la frustración. Creo que esto lo hemos hablado en varias sesiones anteriores de este conversatorio, de cómo se pueden las estrategias para el manejo con los padres, el manejo de las situaciones de estrés psicológico, el manejo de la frustración. ¿Qué tipos de lesiones existen? Aquí vamos a nombrarlas rápidamente. Son muchísimas, entonces como les nombraba, el esqueleto inmaduro puede tener varias zonas de vulnerabilidad. Existen las fisis, que son las partes del platillo de crecimiento, las apófisis, que son las que más comúnmente se ven involucradas porque son los sitios donde se insertan los tendones, y en este caso en el fútbol, muchos tendones que se implican en los gestos de pateo, de salto, de giro, están insertados en estas apófisis. El hueso también puede tener lesiones por sobreuso y menos comunes en la etapa de crecimiento, el tendón y el músculo y otras lesiones. Entre la fisis tenemos las lesiones más comunes, las del radio distal, o que se conoce como muñeca de la gimnasta o del gimnasta, las lesiones en el húmero proximal, en el hombro, que son las lesiones del hombro de las pequeñas ligas, conocidas así, o lesiones en la parte de la cadera o del fémur distal en la rodilla. En las apófisis tenemos muchas de las conocidas, probablemente casi todos los que estemos aquí o hemos conocido un niño o incluso a muchos les pasó esto en la infancia. La apofisitis de las más comunes es la enfermedad de Osgood-Schlatter o la apofisitis de la tuberosidad tibial. También tenemos la enfermedad del calcáneo o la apofisitis del calcáneo, que es la enfermedad de Sever. También alteraciones en la rótula. En las espinas ilíacas son muy comunes por acción de los músculos sartorio, del músculo sartorio en la espina ilíaca anterosuperior, o en la acción del músculo recto femoral del cuádriceps en la espina ilíaca anteroinferior, músculos involucrados en el pateo. Entonces aquel niño que, como pasa el escenario muchas veces, el niño que empieza a hacer su entrenamiento y lo primero que hace antes de hacer una preparación adecuada es empezar a patear y empieza con dolores en la parte superior de la ingle, generalmente está asociado por esto y es por esa tracción repetitiva en esta zona. La tuberosidad isquiática en la acción de los músculos isquiotibiales y en el quinto metatarsiano por el músculo peroneo largo. Las lesiones en los huesos, las fracturas por estrés, también están presentes, fracturas de bajo riesgo como en la tibia o el peroné, o fracturas que se conocen de alto riesgo porque pueden llevar a consecuencias severas en los niños, como las fracturas del cuello femoral, en la patela, en las vértebras o en el quinto metatarsiano. Y en los tendones son no tan comunes en los niños en crecimiento, son más comunes hacia la parte final, muchachos ya de 16, 17 años que están hacia el final del crecimiento pueden estar más relacionados con esto. Las más comunes, la tendinopatía del tendón de Aquiles, de la banda iliotibial o del tendón patelar. Y otras, la osteitis del pubis, el shin splints, que son dolores en las pantorrillas, el síndrome patelofemoral y el síndrome compartimental por esfuerzo. Son menos comunes en los futbolistas que están en proceso de crecimiento. ¿Cómo las voy a prevenir? Ya para ir cerrando, vamos a hablar una parte de la prevención que es como el objetivo principal también que tenemos que tratar en esta charla. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar desde el área médica? ¿Qué hacemos nosotros para identificar estas lesiones y prevenirlas? Primero, hacer un
una historia clínica detallada. Nosotros generamos con nuestra médica de fuerzas básicas, se genera una valoración a todos los niños antes de iniciar las competencias para saber en su historia clínica qué factores de riesgo tiene, historial de lesiones anteriores y mirar cómo es el descanso, cómo es sus hábitos externos a la parte física. Determinar la composición corporal es muy importante, saber el niño cuánto, qué estatura tiene, qué peso, cuánto ha crecido en los últimos meses. Hacer un examen físico para mirar la marcha y la postura, mirar los arcos de movilidad, hacer test de fuerza, de flexibilidad, junto con la parte de fisioterapia, los test de postura, de flexibilidad, de fuerza, y finalmente determinar un perfil de riesgo. Entonces, podemos tener un niño que está en el grupo de edad, que de pronto ha crecido mucho en los últimos meses, digamos más de 6 centímetros en los últimos 6 meses. Un niño que tiene una alteración en la postura, una alteración, por ejemplo, un aumento de la lordosis, un pie plano, un lleno o algo. Un niño con muchas retracciones musculares, entonces con eso vamos a establecer este perfil de riesgo y ya vamos a saber que a ese niño tenemos que tratarlo diferente, que hacerle un tratamiento preventivo específico, un tratamiento más diferenciado para controlar esos factores, porque si no, muy seguramente se nos va a lesionar. ¿Cuáles son los errores más comunes que podemos observar en este punto? Primero, decir que el dolor es normal porque es un dolor por crecimiento. Esto no está evidenciado que realmente crecer duela. Sí, evidentemente en las zonas de crecimiento pueden tener los niños algo de dolor, sobre todo si tuvieron mucha actividad o están en mucho movimiento durante el día, pero no debe generar limitación funcional. Que es un desgarro muscular, una tendinitis. Generalmente, como les hablaba, la resistencia de las estructuras es diferente. Entonces, generalmente a estas edades los desgarros musculares son muy raros. Se pueden presentar, pero es muy raro que un niño en la etapa formativa, en la etapa del pico de crecimiento, vaya a tener una lesión muscular realmente. Casi siempre confundimos una lesión muscular con una lesión de la apófisis. La popular de que si no duele no sirve, entonces si tiene dolores es porque se está entrenando bien y que si sigue jugando se le va a quitar el dolor, que eso con más actividad se le va a quitar. O alguno también que tenemos presente por esto de que les estoy diciendo del aumento de las exigencias deportivas, y es que mi jugador tiene que jugar como sea. Entonces, aquí es donde tenemos que entrar a mirar qué estamos buscando en la formación del niño. Si queremos un niño de resultados a corto plazo, que simplemente yo lo ponga a jugar porque es la estrella de mi equipo y necesito ponerlo porque tengo un partido difícil el fin de semana, o si yo quiero llevar un niño en su proceso formativo lo más íntegro posible para poderlo llevar a un nivel profesional. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la balanza a veces nos tenemos que parar en la raya y definir, bueno, queremos que sea un niño simplemente un fin de semana o un niño de una vida de éxitos deportivos. En la prevención, entonces, las otras estrategias, conocer al jugador, no hay nada más claro que esto, analizar su día a día. Los entrenadores, los preparadores físicos, cuando tenemos la presencia de médicos, fisioterapeutas, tenemos que estar observando cómo se comporta el niño en el entrenamiento. Muchos de ellos no dicen, no se quejan de que tienen dolor, de que tienen molestias, simplemente nosotros los podemos observar cojeando, tocándose alguna estructura, alguna zona del cuerpo después de patear, después de hacer un ejercicio, o lo que les decía, un niño que no empiece a rendir como nosotros esperamos, podemos también estar sospechando que sea por alguna lesión oculta. Establecer una adecuada comunicación entre todo el equipo de trabajo, una identificación precoz nos ayuda a que también el tiempo de rehabilitación sea más corto. Hemos tenido niños que en una semana o 10 días ya están recuperados y que se hacen el control de los factores de riesgo y no tienen ningún problema y siguen haciendo su actividad deportiva, como hemos tenido niños de hasta 4 meses incapacitados porque no se logra controlar el dolor. ¿Por qué? Porque se detecta en fases más tardías. Cuanto más temprano se puede identificar, más rápido va a poder responder el niño al tratamiento. Realizar una adecuada planificación del entrenamiento, regular muy bien las cargas y, esto es importante, incluir las sesiones de descanso dentro de la planificación de forma obligatoria, que sea dentro de mi plan de trabajo las sesiones de descanso obligatorios, no dependiendo de que si yo gano el partido de pronto descanso al día siguiente o que esta semana no puedo descansar porque tengo un partido muy importante el fin de semana. Entonces, siempre dentro de la planificación tener las sesiones de descanso. Si no le damos al niño, a sus estructuras, el tiempo para que se recuperen, siempre van a terminar en una lesión.
La monitorización periódica de las características antropométricas y las capacidades físicas. Entonces, los test, como hemos nombrado anteriormente, los test se deben hacer por lo menos de una periodicidad de 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses, para saber cómo cambian las capacidades físicas de los niños, cómo cambia la fuerza, cómo cambia la flexibilidad, cómo es su crecimiento. Debemos llevar un registro del crecimiento del niño para poder identificar en qué momento está en su pico de crecimiento y en qué momento hay más riesgo de una lesión. Todo eso se puede identificar y si lo identificamos a tiempo, es un niño que le vamos a cambiar su forma de entrenamiento, mayor énfasis en prevención y probablemente no vamos a tenerlo lesionado. Educación sobre el descanso adecuado y la correcta alimentación como parte integral del entrenamiento, lo que popularmente se conoce como el entrenamiento invisible y que a veces en los niños se descuida. ¿Cómo estamos recuperando a los niños con una alimentación? ¿Qué comen después de entrenar? ¿Unas papas con una ponimalta? ¿O de pronto le estamos dando los nutrientes necesarios para que se recupere después de una carga? ¿Y cuánto está durmiendo? ¿Cuánto está durmiendo el niño? El descanso es muy importante. Durante el sueño se produce la reparación de las estructuras por los efectos de las hormonas, entonces el sueño es muy importante también en los niños. Y vincular a los padres de familia a ser los partícipes activos del cuidado de la salud de sus hijos. Una pieza clave en la prevención. Nosotros podemos tener el niño muy bien analizado, saber su riesgo, cuantificarle las cargas, cuantificarle los descansos, pero si el padre de familia no está comprometido, no podemos avanzar porque puede que por conductas inadecuadas nos pueda estar contribuyendo a que el niño incremente el riesgo de una lesión. Y lo tengo aquí aparte porque esto es la pieza clave de todo lo que hemos hablado. Diseñar programas específicos de prevención de lesiones. El énfasis en el trabajo de la fuerza. El trabajo de la fuerza es muy, muy importante. Hace un par de años tuvimos un pico muy importante en nuestras fuerzas básicas, en donde estábamos asustados porque en un primer semestre estábamos teniendo casi que 15 a 20 lesiones por sobreuso en nuestros niños. Se mezclaron muchos factores también y otras cosas adicionales, pero estábamos identificando que las lesiones eran extremadamente seguidas. Entonces, inmediatamente replanteamos, miramos cómo se estaba haciendo la forma del trabajo, se incluyeron todos los programas de prevención e inmediatamente con trabajos de fuerza, de propiocepción, de control neuromuscular, casi que al siguiente semestre podíamos evidenciar que las lesiones bajaron. Había meses en los cuales no había ni una sola lesión o meses en que había una o máximo 2 lesiones por sobreuso. Entonces, esa inclusión de los trabajos preventivos en todas las sesiones o en la mayoría de sesiones de entrenamiento nos van a llevar al éxito en la prevención. Trabajar la fuerza funcional, fuerza con el propio peso, fuerza con bandas, corrección de la técnica de los ejercicios, la ejecución. Puede que el niño tenga unas capacidades físicas adecuadas, pero ejecute mal los ejercicios, haga mal el gesto deportivo y hacerle caso al maestro Obi-Wan Kenobi, que la fuerza va a estar con nosotros siempre. Siempre tenemos que tenerla en la cabeza porque en esta etapa es donde más la vamos a necesitar. Aquí vamos a ver algunos videos rápidos de más o menos, por ejemplo, cómo se pueden hacer estos trabajos de coordinación neuromuscular, de fuerza, trabajos de ejecución de gestos deportivos, de corrección de técnicas de entrenamiento, desplazamientos en múltiples planos, y ahí también estamos trabajando la fuerza. La fuerza no necesariamente tiene que estar haciendo sentadillas y haciendo avanzadas, sino también trabajando saltos, trabajando diferentes movimientos en diferentes ángulos. Estamos trabajando y educando la fuerza de nuestros niños. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico pues básicamente es que estas lesiones, y yo cuando reviso a estos niños y vienen con sus padres trato de tranquilizarlos, que son lesiones generalmente benignas, que no tienen complicaciones. El niño después de que pase la lesión seguirá creciendo, no va a tener ninguna alteración si se hace el manejo adecuado. ¿Cuándo va a terminar el riesgo? Cuando todos estos factores que hemos nombrado pasen. ¿Cuál es el principal? Los cambios en el crecimiento. Entonces, ¿cuándo se quita el riesgo? Cuando el niño deje de crecer. Cuando ya en el joven cierren los núcleos de crecimiento, puede pasar esto. Me pasó también, ustedes lo conocen, tenemos un jugador en el equipo profesional bastante joven, de 16 años, y a veces se nos olvida esto, y nos pasó algo muy curioso, y es que en una ocasión estábamos pensando que tenía una lesión muscular, y resultó siendo una lesión por sobreuso, una apofisitis. Como ya lo teníamos en el equipo profesional, con jugadores más maduros,
empezamos a sospechar una lesión muscular y resulta que no, era una lesión en la zona de crecimiento porque aún la tenía abierta, aún no había cerrado. Entonces, cuando ya se cierran los núcleos de crecimiento, este riesgo se disminuye, se cambia. Sí tener presente que una lesión por sobreuso maltratada puede llevar a lesiones agudas más severas, como el arrancamiento de las apófisis o la avulsión, lesiones también más graves que pueden requerir incluso intervenciones quirúrgicas, y sí lesiones que pueden llevar a secuelas permanentes, incluso a que el niño no pueda continuar jugando fútbol, o peor, que no pueda continuar haciendo ningún deporte, como las fracturas de alto riesgo que les nombré anteriormente. Entonces, para finalizar, dejar unos conceptos claros y que quedo satisfecho si quedan claros estos conceptos. Primero, que son lesiones muy comunes, más comunes de lo que pensamos, que tenemos que aprender a identificarlas porque tienen un amplio espectro de presentación, que el factor determinante está en la relación entre las cargas de trabajo y los tiempos de recuperación. La prevención se basa entonces en conocer los factores de riesgo, saberlos identificar, saber qué puede afectar la salud de un niño y cómo lo tratamos, intervenirlos. De nada nos sirve saber reconocer un factor de riesgo si no lo modificamos. Y si se respetan los tiempos de recuperación y se llevan los procesos adecuados, las lesiones suelen resolverse sin complicaciones a lo largo de toda la vida deportiva del niño, y se tienen que involucrar todas las personas que interfieran en el proceso de formación. Esto es de entrenadores, de preparadores físicos, de padres de familia, de médicos, de fisioterapeutas, de toda la persona que esté involucrada en el proceso de formación del niño. Tiene que conocer todo eso, porque así es que vamos a disminuir el riesgo de lesiones. Y finalmente, lo que les digo, no queremos un niño que sirva para jugar el fin de semana y en 2 o 3 meses tengamos que decirle no puede jugar más fútbol, a tener a un niño que nosotros lo sepamos llevar bien y lo podamos llevar a un proceso finalmente de formación deportiva y tenerlo en un nivel profesional. Esto es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, médico, por su excelente presentación, la cual esperamos que haya sido del agrado de todos los presentes. Ahora pasaremos a las preguntas que han sido seleccionadas para que cada uno de nuestros profesionales puedan ampliar los conceptos planteados por nuestro invitado la noche de hoy. Jair, del Club Simona, de aquí a la ciudad de Medellín, la comuna nororiental. Saludo para todos. Para Alejandro. Alejandro, ¿en qué se debe basar un programa de prevención de lesiones? Bueno, buenas noches para todos de nuevo. Un saludo. Y para responder la pregunta, entonces, quiero extraer también y citar varios autores, ¿no? Que es lo ideal. Entonces, primero, me gustaría contarle que es de resaltar el trabajo que hacen el equipo interdisciplinario, en este caso el grupo de médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, que mantienen la homeostasis de la estructura física, en este caso. Segundo, al preparador físico, que tiene que saber manejar excelentemente las cargas. Es uno de los factores por el cual se dan también lesiones por el mal uso de cargas, aunque en estas edades no representan de pronto mucho ese tipo de lesiones. Y ahora sí, para enfatizar más en la pregunta que me hace Jair, si no estoy mal, el mejor plan preventivo en estas fases madurativas es, primero que nada, control motor. Es enseñarle a los niños por medio de uno que es el feedback o el espejo, enseñarles a cómo moverse. Recuerde que primero hay que movernos bien y después movernos más a menudo, ¿no? Entonces es importante esa parte, sabernos mover, control motor, buen patrón de movimiento, y en ese orden de ideas enseñarle a los chicos desde esas fases madurativas cargas excéntricas, porque en un futuro, cuando sean de pronto futbolistas profesionales, la incidencia lesiva más grande
es las lesiones musculares. De hecho, la FIFA tiene un rango de lesiones musculares entre el 31 y el 46% de todas las lesiones del fútbol. 53% de ellas son durante competencia y 47% durante entrenamientos. Entonces, es un factor importante meterles desde fases madurativas, cargas excéntricas, un poco de trabajos de estabilidad, o sea, fortalecimiento del pilar, tener el pilar fuerte. Cuando hablo de pilar me refiero a la musculatura del core, y mucho trabajar fuerzas rotacionales. Es evitar los mecanismos lesivos que ya que ya el médico nos dijo. Es evitar y mirar deficiencias. Y cuando miremos esas deficiencias, entonces establecer buenos patrones. Entonces, para no redundar más, ese es el mejor plan preventivo. Enseñarle a los chicos un buen patrón de movimiento. Cuando no hay un buen patrón de movimiento, entonces lo ideal es individualizarlos, sacarlos y, como lo menciona Shirley Sharman en su libro Diagnóstico y Tratamiento de las Alteraciones del Movimiento Corporal Humano, hacer trabajos correctivos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro fisioterapeuta Alejandro Ruiz. Ahora para la doctora Catalina. Desde Ibagué, una de nuestras escuelas con convenio, Cifuentes Fútbol Club. Un saludo muy especial a la gente de Ibagué. Doctora Catalina, la pregunta es, ¿a qué edad se les sugiere utilizar a los niños teniguayos y no guayos? Bueno, de nuevo muy buenas noches para todos, especialmente para Ibagué y la escuela filial. Antes que nada quiero felicitar a Oscar por abordar el tema de una manera tan excelente. Bueno, pensar en el uso o en una edad específica, digamos que no es aquí lo más acertado. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el campo o el terreno en el que se va a usar o se va a enfrentar el niño deportista. Entonces, como Oscar lo explicó de una manera muy clara, en las edades tempranas y sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es más común el tipo de césped artificial, entonces es recomendable el calzado multitaco e idealmente que tengan forma redonda. Entonces, más que pensar en edad, tenemos que enfocarnos en el terreno, y algo muy importante que tocó Oscar es que no sea la moda, que muchas veces los niños o los papás se orientan mucho a que sea un zapato o un calzado de moda. Muchas gracias, doctora Catalina. Ahora para nuestro invitado, para nuestro médico Oscar Guerrero. Nos escribe John Cardona, exfutbolista profesional. Entonces él habla primero de un contexto para hacerle una pregunta. Y dice, médico, primero se jugaba mucho fútbol callejero y futbolito y muchos partidos en la semana y no habían tantas lesiones en los jugadores. Y ahora, ¿por qué se lesionan tanto y tan fácil los jugadores de fútbol? Bueno, saludos para John. Es un tema muy interesante porque es lo que siempre nos preguntamos, porque ahora hay más enfermedades, más lesiones que antes. Definitivamente porque ha cambiado mucho, hay un cambio generacional. Las generaciones de antes tenían otras costumbres, otros hábitos de alimentación, otros hábitos de desarrollo, había menos sedentarismo, había más exposición a múltiples factores que de pronto en los últimos años no son tan comunes. Entonces, eso es uno de los factores. Segundo, esta transición también de canchas o de superficies más fuertes, los cambios también en las exigencias, en los niveles de competencia, también influyen. Entonces, son múltiples factores los que pueden tener presentes. También la alimentación que pueden tener los niños, cómo ha sido su crecimiento, todos estos cambios que a veces no vemos, que son ocultos y que simplemente el cambio
de las generaciones se van formando de una forma diferente. Digamos, las generaciones anteriores eran más tolerantes a ciertas situaciones, a la parte del estrés, a la parte física. De pronto en las generaciones más jóvenes en este momento son otro tipo de tolerancia, otro tipo de factores que interfieren ahí. Entonces, y no es solamente en las lesiones en el fútbol, en las mismas enfermedades, para salirme un poco del tema, por ejemplo, las intolerancias alimentarias en los niños son muy comunes en estos momentos, intolerancias a múltiples componentes de los alimentos que de pronto antes eso nunca se había visto. Entonces, es por ese cambio que va teniendo la generación. Muchas gracias, médico. Ahora para nuestro fisioterapeuta, Alejandro Ruiz. Desde Sagún, un saludo para toda la gente en Sagún, desde la escuela Pelé. La pregunta es, ¿realizar un ejercicio con una mala ejecución de la técnica puede desencadenar en una lesión? Bueno, un saludo a la escuela de Sagún. Bueno, le respondo más bien corto y sustancioso. En el fútbol hay que tener todo en cuenta, ¿no? Entonces, puede pasar como no puede pasar. Si es el caso extremo de que el niño hizo un mal ejercicio, lo ejecutó muy mal, de pronto la carga compresiva o la carga de cizalla o la carga rotacional impuesta sobre alguna estructura, ya sea ósea, muscular, en este caso más óseo, puede ocurrir lesiones, ¿no? Como no, puede que no ocurran también, porque en esta edad los chicos tienden a ser muy flexibles, son ricos en, en colágeno, y esta sustancia entonces va a proveer unas capacidades físicas mejores a las del adulto, ¿no? Entonces eso, hay que tener todo en cuenta en el fútbol. Puede ocurrir que se lesione por una mala ejecución, perdón, como puede que no. Eso depende del movimiento y depende de qué tan mala o qué tan buena sea la ejecución. Muchas gracias, Alejandro. Ahora para la doctora Catalina. Doctora, nos escribe Andrés, del Club Deportivo Belencito, aquí en la ciudad de Medellín. ¿A qué se debe un dolor que le da a algunos chicos en la parte de abajo de la rodilla y que este se asocia al crecimiento? ¿Eso es cierto? Bueno, entonces, digamos que ahí hay una respuesta múltiple porque, a ver, de acuerdo a la localización del dolor, uno podría establecer algunos diagnósticos, ¿cierto? Y también las edades de los deportistas, digamos que nos orientan mucho más, ¿cierto? Hay tres cosas aquí que podríamos tener, o tres diagnósticos más bien, que podríamos tener en cuenta en este caso. Podríamos hablar o que haya una tendinopatía rotuliana, que de pronto en la niñez no es lo más común, pero que podría darse si hay un sobreuso, ¿cierto? O ha habido un sobreentrenamiento, digamos. Podríamos hablar de un síndrome que es de los más, tiene un nombre extraño, pero que puede darse en el polo inferior de la rótula, que se llama un Cindy Larsen-Johansson. O podríamos también hablar de uno de los temas que tocó Oscar, que es un Osgood-Schlatter, que puede darse más entre las edades de entre los 12 y los 15 años en los niños. ¿Esto por qué se da? Porque los núcleos de crecimiento no están cerrados, o sea, tienen núcleos abiertos y esto finaliza al terminar ese cierre de los núcleos. Esa podría ser la causa. ¿Qué lo favorecen? Las actividades deportivas de impacto. Muchas gracias a la doctora Catalina. Médico, la última pregunta, con esto cerramos el día de hoy. Nos escribe el profesor Jorge Humberto Betancourt.
quien es de la casa, es de la familia, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones le puede dar a los jugadores que tienen 5 entrenamientos a la semana y 2 y 3 competencias por semana? ¿Qué recomendación se le puede dar a los entrenadores para llevarle la carga a esos jugadores? Bueno, un saludo muy especial al profe Jorge. Un abrazo grande. Bueno, esto se puede manejar teniendo la planificación de los entrenamientos, a ver cómo se puede organizar la carga. La parte de los entrenadores, si tenemos la disponibilidad de preparador físico o el entrenador y su grupo de apoyo, debe, antes de iniciar cada semana, reunirse para plantear cómo va a ser el desarrollo de la semana, cómo se va a organizar el trabajo, sabiendo que tenemos varias competencias el fin de semana. ¿En qué está el punto? Entonces, en lo que yo les comentaba, el programa de trabajos preventivos, si bien no podemos cambiar, tenemos que entrenar los 5 días a la semana y tenemos que jugar los 2 o 3 partidos el fin de semana porque eso es lo que tenemos que hacer mucho énfasis en los trabajos preventivos, en los trabajos de control de fuerza, de control motor, lo que hablamos ahorita en la prevención, y garantizar la recuperación adecuada después de los entrenamientos y después de los partidos. Con la alimentación es vital, muy importante la alimentación en los niños después de que tienen el esfuerzo para ayudar a la recuperación, el sueño y todas las medidas de control de los otros factores de riesgo. Si no podemos modificar los calendarios, tenemos que trabajar con las cargas y controlando los otros factores de riesgo. Saber de pronto que algún niño que tenga más riesgo, que ya haya tenido lesiones, probablemente tengamos que sacarlo de alguno de estos partidos, no tenerlos en todos, tenerlos que modificar de pronto las plantillas de los equipos para uno u otro partido, si está en mayor riesgo, y saber escuchar a los niños, saber conocer cómo están en la parte física, saber el cansancio, las sensaciones que tienen. Esto se hace de esta forma, con eso logramos evitar. Sin embargo, nada nos garantiza que no se vayan a presentar las lesiones. Lo que tratamos de hacer es llevar al mínimo el riesgo, pero el riesgo siempre va a estar porque primero por el tipo de deporte, segundo por la edad que tenemos con estos deportistas, entonces el riesgo siempre va a estar. Va a ser muy difícil llevarlo a cero. La idea es controlar lo mayor que podamos estos factores de riesgo. Muchas gracias, médico. Alejandro Ruiz, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Oh, para mí es un gusto compartir todos estos espacios académicos. Es un placer y muchas gracias por la invitación al médico. Y un saludo muy especial de nuevo para todos y que tengan muy buena noche. Muchas gracias a nuestra doctora Catalina. Muchas gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Bueno, no, un agradecimiento al club por hacer este evento tan productivo, a mi compañero Oscar y a todos muchas gracias por haberse conectado. Yo creo que aquí el mensaje más importante es que tenemos que trabajar de la mano todo el personal, departamento médico, junto con los entrenadores y siempre pensar en pro de la salud, en pro de lo humano y después lo deportivo. Médico Oscar, muchas gracias. Muy interesante el tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención, por estar aquí presentes y seguir dándole vida a estos espacios que son muy importantes para el aprendizaje de todos. Reiteramos el agradecimiento a todos por la compañía. Los esperamos el próximo martes 2 de junio con uno de nuestros preparadores físicos, John Hernández. Y el tema, proceso de optimización del jugador al alto rendimiento. Es un tema muy interesante. Los esperamos. Hasta pronto y de nuevo muchas gracias.